Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el directo del streaming de Vida Sana Internacional y como siempre, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Yo soy Diego Marten y ¿qué hacer cuando estás enojado, te sientes enojado y vives enojado con todos y por todo? Ya cuando la ira se apodera de ti al punto que consideras que forma parte de tu personalidad o te justificas diciendo, bueno, yo soy así, es mi forma de ser, no lo voy a poder cambiar, claro, pero ¿qué pasa con el entorno que te está observando de esta manera y te indica, hey, puedes bajar un poco, ¿no? De esa intensidad. ¿Por qué te enojas? ¿Y no sería mejor, tal vez, esa energía convertirla en algo mucho más contributivo? Como siempre, vamos a hacer una observación increíble con nuestra coach de vida de cabecera. Te invito a viajar a Ciudad de México para reencontrarnos con Clau Oliva. Hola Clau, qué bueno verte y bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy contenta aquí en México, lista, vestida de acuerdo a la emoción de la cual vamos a hablar el Claro, día de hoy. Ojo, el enojo. claro, claro. El enojo que, a Bueno, ver, hoy lo veremos si en poca medida, en mucha medida es bueno o no directamente no tenerlo, pero especialmente hoy enfocamos el live en las personas que se enojan con todo y por todo, ¿no? exactamente, porque fíjate, Diego, que yo el día de hoy quise hablar del enojo porque la realidad es que el enojo es una de las emociones más peligrosas. Y me van a decir, Ujú. ay, pero ¿cómo? O sea, no exageres porque va a ser peligrosa. Bueno, porque el enojo, cuando tú no lo sabes controlar, lo que va a suceder es que va a ir en aumento, ¿no? Y probablemente empezaste enojada, pero después puedes irte hacia la ira, después podrías irte hacia la hostilidad y, por supuesto, terminar con la agresión o la agresividad. Y eso, obviamente, pues es algo, es un peligro, es algo que va a ir en contra tuya siempre. No hay otra manera. Siempre que tú llegues a un grado de la agresión es algo que ya no va a llevar a nada, ni a la persona que tienes enfrente, y tampoco a ti. Y déjenme decirles que, pues, hay muchas personas que por todo van por la vida enojándose, ¿no? Con todos y con todo. Es normal que nosotros tengamos estas emociones. De hecho, fíjense que nosotros todo el tiempo estamos teniendo sensaciones, ¿cierto? Sensaciones ante todas y cada una de las situaciones que se van mostrando en el día a día en nuestra vida. Ok, esas sensaciones producen, las enfrentamos ante situaciones, pero ¿qué pasa después? Ahí dices, bueno, pero ahí ¿cuál sería el problema? Ninguno. O sea, tenemos sensaciones ante todas las situaciones. La situación viene aquí cuando nosotros interpretamos esas sensaciones. Es decir, lo que hacemos es darles, ¿no? Una definición a través de lo que estamos sintiendo. Y en ese momento es cuando ya se convierte en una emoción. Entonces, tú vas a tener emociones positivas o negativas dependiendo de cómo tú definas esas emociones. De aquí la importancia de que tú siempre estés consciente, que puedas estar viviendo en el aquí y en el ahora para poder estar percibiendo cuáles son esas sensaciones que están produciendo ciertas emociones y que puedas en un momento determinado parar, ¿no? Eso es lo importante, porque cuando vamos por la vida en piloto automático, pues estás teniendo muchas sensaciones, pero ni siquiera te das cuenta de ellas. Ellas te empiezan a provocar emociones y obviamente todas estas emociones son las que van a determinar esta frecuencia vibratoria que tú emites. Por lo tanto, cuando tú tienes emociones con frecuencias vibratorias bajas, pues vas a seguir atrayendo más de eso mismo. Y es por esta razón que en muchas ocasiones nos vamos, como les he comentado en otras ocasiones, en escalada. O sea, vez va siendo más y más intensa esa emoción.
Pero bueno, pues lo importante es que ustedes sepan que la razón por la cual el enojo podría resultar en algo agresivo es porque cuando tú estás enojado, o sea, hoy vamos a hablar específicamente del ojo, de esta emoción, cuando tú estás enojado, lo que hace es que disminuye tu claridad mental. Ujú. Entonces empiezas a actuar. ¿Qué pasa cuando disminuye la claridad mental? Empiezas a actuar de manera impulsiva, ya sin pensar, sin estar consciente de ese momento. ¿Y por qué se causa, no? ¿O por qué es lo que causa el enojo normalmente? Bueno, pues son todas aquellas situaciones que no tuvieron resultados como tú esperabas, ¿no? Es cuando te frustra algo, es cuando entonces surge lo que es el enojo. Pero bueno, como siempre, es que siempre hay manera de que podamos superar el enojo o cualquier emoción o cualquier situación. Vamos a empezar, si les parece bien, con algunos tips. Lo primero que yo les diría es que durante nuestro desarrollo siempre los otros, ¿no? O el entorno nos ayuda a definir aquello que estamos sintiendo. Y van a decir, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo, como en algún momento cuando fuiste tú pequeño y llegabas de la escuela y platicabas en la mesa con tu familia, hoy es que hoy me peleé con mi mejor amiga y entonces cuando les contabas todo el hecho, lo primero que ellos te decían es, oye, pues debes estar sumamente enojada por eso que te hizo fulanita, ¿cierto? Y tú realmente lo que sentías más bien era desilusión y un poco de tristeza. Pero cuando ellos te dicen lo que deberías de estar sintiendo, ese enojo, es cuando nosotros empezamos a mal identificar las emociones. Y entonces dices, oye, entonces esto que estoy sintiendo, que yo pensé que era tristeza o desilusión, pues más bien es enojo. Entonces, lo primero que les voy a recomendar es que ustedes contacten con esa emoción y que realmente se pregunten, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Porque lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar cualquier cosa es identificarlo, darnos cuenta que es lo que nosotros estamos sintiendo, independientemente de lo que otros te dicen que deberías ante esa situación estar sintiendo. Entonces, ser muy honesto y qué es y la otra es que cuando nosotros estamos en grupo, muchas ocasiones lo que hacemos es identificar, pero las emociones de los demás. Y no solamente las identificamos, sino también lo que hacemos es traerlas hacia nosotros y empezamos a vivirlas como algo que fuese nuestro cuando realmente no lo es. Así es que, ¿cuántas ocasiones tú estando en un grupo que en algún momento se empiezan a enojar, tú también empiezas a percibir este enojo y de repente tú también ya estás enojado, hasta que te das cuenta que, bueno, pues la realidad de los otros nada tiene que ver con la tuya y que tú realmente no tendrías por qué estar enojado ciertas ocasiones, cuando tú lo que haces es rememorar cierta situación, dices, bueno, pero yo ya todo esto, ¿por qué me enojé yo? ¿No? Porque no era mi situación, no era mi realidad y no importa. Yo también terminé enojada y gritando y diciendo. Entonces, ahí lo que nos conviene es también no solo identificar qué es eso que tú realmente estás sintiendo, pues enojo en verdad o es otra cosa. Y la segunda es ¿a quién le pertenece esto? ¿Es realmente esto algo mío o es de alguien más? En caso de que no sea tuyo, pues simplemente lo que puedes hacer es regresarlo al remitente con moléculas de conciencia.
Y bueno, ahora otro tip que les voy a dar, que también, fíjense nada más, su origen viene de nuestro querido entorno. Y es que normalmente nos enseñan a que nosotros identifiquemos las emociones como buenas o como malas. ¿Cierto? Y lo que sucede es que cuando nosotros experimentamos algo que es malo, pues entonces lo que hacemos es reprimirlo, ¿cierto? ¿Cuántas ocasiones no te han dicho, oye, contrólate porque nos están viendo, ¿no? Oye, cuidado, contrólate porque, acuérdate, enoja, pierde, ¿no? ¿Y por qué? Porque consideran que el enojo es algo negativo. Entonces, muchas ocasiones ese enojo lo que hacemos es reprimirlo y cuando lo reprimimos, lo que sucede es que empezamos a somatizarlo. Llevamos esa agresión hacia adentro, hacia nuestro cuerpo y entonces después nos empieza a doler el estómago, ¿no? Tenemos un dolor de estómago terrible o empezamos con dolor de cabeza y eso en el mejor de los casos, porque si tú estás acostumbrada a que todo es enojo en lugar de expresarlo, más bien lo reprimes, pues entonces esto se empieza a hacer una rutina, ¿no? Y puede llegar a provocar una verdadera enfermedad o una enfermedad mucho más grande. Así es que si estás con dolores de estómago o si te duele la cabeza o tienes algún otro síntoma, pues podrías preguntarte qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Realmente. Y bueno, cuando nosotros lo expresamos, y aquí es lo que yo quisiera recomendarles, es que ustedes, además de identificar que es un enojo, también puedan darse permiso y darse un espacio para poder expresar este enojo. Podrían simplemente tener un diálogo con ustedes mismos de decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo aquí? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué es exactamente lo que me está haciendo actuar de esta manera? ¿Por qué me siento tan enojada? Y aquí nos va a llevar al siguiente punto, que es, ¿cuál es esa mentira que hay detrás de esto? ¿Qué es o cuál es la historia que yo me estoy comprando aquí? Que quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Si tú te estabas aplicando para una promoción en tu trabajo, para tener un mejor puesto, una mejor posición, pero esta no te la dan, entonces te sientes muy enojada. ¿Por qué? Porque obviamente estás frustrada. Pero realmente, ¿qué hay detrás de que no te hayan dado esa promoción? A lo mejor tu creencia es que no te dieron la promoción porque tú realmente no eres buena como pensaste que eras, ¿no? Eso obviamente lo que hace es que te lleve a un enojo. Pero aquí les digo siempre que cuando te enojas hay una mentira. Y es porque cuando a alguien lo promueven, no tiene normalmente nada que ver con que tú seas más capaz o menos capaz que esa persona. O no tiene tampoco que ver con cómo te estás desempeñándote en el puesto que actualmente tienes. Entonces, el que tú tengas asociado a me promovieron, entonces soy buena, soy exitosa, pues eso hace realmente que ver una promoción con que tú eres buena o no buena en lo que haces o si eres o no eres. Eso. Entonces, creo que se congela un poco, Diego, Te o vemos sí está bien, fluyendo bien la transmisión. te vemos bien. Sí, ah, bueno, qué bueno. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que hay detrás, ¿no? Que cuál es esa mentira que siempre hay detrás del enojo. Hay que identificarlo. La siguiente que yo les diría es, no gastes tu energía en aquello que no te va realmente a dejar nada. ¿Qué tal si más bien lo que haces es poder identificar qué hay detrás y que puedas tú redireccionar
esa energía? ¿Qué tal si mejor identificas cuáles son esos juicios que tú estás añadiendo a lo que te está sucediendo que te hacen reaccionar? Es decir, ¿qué es aquello que te está detonando estas sensaciones tan fuertes, esta intensidad? Porque la idea es que tú puedas ver las cosas sin ningún tipo de carga afectiva. Es como estar en neutral, ¿no? Que no tengas ni que reaccionar, que no te tengas que resistir, pero que tampoco tengas de ninguna manera que alinearte o estar de acuerdo. ¿Qué les parecería si aquí pudiésemos usar la técnica de interesante punto de vista? Es decir, cuando tú ya identificaste esto que te está sucediendo y te estás identificando además cuál es la creencia que hay detrás de estas emociones por las que estás pasando, ¿qué tal si solamente dices, ok, interesante punto de vista, que yo tengo este punto de vista? Y esto definitivamente va a llevar a que la carga energética, la carga afectiva pueda neutralizarse y así poder ver la situación desde un punto de vista completamente diferente. Porque al final lo que nosotros deseamos es ver esa situación de una forma o una perspectiva distinta para que entonces podamos preguntarnos qué podemos hacer diferente aquí, qué posibilidades están disponibles para mí aquí en esta situación. Y también, Diego, preguntarte, ¿en verdad es esto relevante? Porque cuántas veces Ujú, por cosas que en verdad no tienen ninguna importancia, ujú, lo que hacemos es de inmediato reaccionar e irnos a luchar. ¿Qué tal ujú. si de veras te preguntas, ¿es esto relevante? O también ante las situaciones, algo que a mí me ayuda mucho es, ¿qué energía requiero ser yo aquí? ¿Cuál es esa energía que yo requiero ser aquí? Cuando estás consciente de lo que empiezas a sentir, puedes tú preguntar, cuál es la conciencia que tengo yo aquí en esta situación? Y por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me conviene o qué requiero yo ser en esta situación? Y eso definitivamente te va a llevar a un espacio completamente diferente, en donde tú realmente puedas tener esta libertad. Siempre el que tú puedas percibir cómo te sientes y qué es lo que te conviene, entonces va a hacer que estés realmente en control de tus emociones. Y cuando tú estás en control de tus emociones, pues lo que sucede es que no se las vas a dejar a otra persona. Lo que ellos hagan, digan, es algo de ellos completamente y no debes de ceder el control a los demás. En ti está, puedes reaccionar, que puedas tampoco estar de acuerdo. O sea, la idea es, no reacciono, no me resisto, ¿no? Pero tampoco diga y tampoco estoy de acuerdo. Yo puedo permanecer solamente en una em, situación en donde no tengo ningún juicio acerca de ella, en donde sea completamente neutral y realmente actuar de acuerdo a nuestros propios intereses. Bueno, y terminar es que cuando te encuentres en esta situación, también otra cosa que puedes hacer después de haber ya hecho las técnicas anteriores es ir y cambiar a hacer algo que sea completamente contrario a lo que te está produciendo. Tal si una vez que ya hayas identificado todo eso, puedes decir, muy bien, me voy a dar un tiempo para experimentar esto, pero luego voy a cambiar a algo que me pueda llevar a una emoción totalmente contraria a esta. Es decir, a algo que disfrute. ¿Qué tal si ahorita lo que hago es pintar, ¿no? Mientras pasa un tiempo, pinto o bailo o hacer algo que realmente tú disfrutes y que puedas gozar. Bien, me encanta. Y aparte son
todas observaciones desde la conciencia, Clau, ¿no? Es, ok, reconocer el enojo, pero salirnos de ahí cuando lo comencemos a observar como un espectador. Y ahí todo empieza a cambiar si lo eliges, claro. Sí, por supuesto, de eso se trata, ¿no? De que tú, como siempre, puedas estar en el aquí, en el ahora. Si estás en el momento presente y contigo, ¿no? Viendo tus emociones, vas a poder identificar qué tipo de sensaciones estás teniendo y qué tipo de emociones. Porque todo el tiempo, eso es algo que nada ni nadie nos salvamos, todo el tiempo durante el día estamos teniendo emociones todo el tiempo. Tienes estas sensaciones, pero la interpretación que des a esas emociones es lo que finalmente te va a llevar a actuar. Entonces Ujú, estamos presentes en cómo nos sentimos y también poder identificar, ok, esto me está enojando, también irnos detrás y decir, pero ¿qué es exactamente lo que me enoja de esto? ¿No? ujú, Muchas ocasiones no es el hecho per se, es lo que tú tienes asociado a ese hecho, a esa situación, lo que realmente te pone fuera completamente de tus cabales. Pero si estamos muy presentes y conscientes y lo puedes identificar, entonces en ese momento puedes cambiarlo, ¿no? Y puedes decir, interesante punto de vista que tengo ujú. este punto de vista, ¿no? O, ¿qué es esto realmente? ¿A quién le pertenece esto? ¿Cuál es la mentira que no estoy viendo aquí? La mentira dicha o no dicha, que eso es lo que realmente nos lleva al enojo. Siempre ante un enojo hay una mentira dicha o no dicha detrás. Lo importante es que puedas tú identificarla, pero para eso hay que estar presentes, ¿no? Ujú. Y también recuerden que el enojo es tóxico, ¿eh? O sea, te va enfermando, como contaba Clau, comienza en tu estómago, se empieza a irradiar y si permanece mucho tiempo ahí puedes crear una enfermedad física a futuro. Entonces, si lo observas desde ahora y te das cuenta de que no te sirve, no te conviene, no tiene nada positivo, repasa este live las veces que consideres que vuelves otra vez a abrazar la ira o la furia. Recuerda que también puedes tener un coacheo privado personalizado con Clau a través del Instagram con cita previa en @clauoliva_cf. Para más información te invito a que puedas ingresar ahora mismo. Clau, como siempre, un placer verte una vez más aquí en el programa. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos la próxima semana, si te parece bien. Claro que sí, mucho gusto y saludos a toda tu audiencia. No recuerden, por favor, no se olviden de dejar comentarios y de que me comenten cuánto les ha estado sirviendo o funcionando todas estas técnicas. Con mucho gusto comparto cada jueves. Saludos. Un beso grande, Clau. Buena semana para ti. Chau, chau. Así pasaba en directo desde Igualmente. Ciudad de México, Clau Oliva, aquí en la conexión del streaming de Vida Sana. ¿Te gustó este live como nosotros? Por supuesto, puedes continuar comentando y compartiendo. Yo soy Diego Martén, te veo en la próxima entrevista. Gracias por estar ahí. Chao.